Presentación de la ponencia del doctor don Rafael Malave Fernández. Ínclitas razas ubérrimas. Sangre de España fecunda. Con hondo placer y un muy alto honor, he de introducir la ponencia de nuestro tan distinguido invitado de honor, el doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de La Coruña, Comunidad Autónoma de Galicia, España, don Rafael Malave Fernández, miembro del claustro académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor, en esta ciudad capital chilena. Para ello, y por ello, he de poder situaros en la excepcional oportunidad de su augusta visita. Hace décadas atrás, iniciando mis estudios prediales en la naciente Fundación Ginés de Lillo, logramos concluir un exhaustivo estudio jurídico en torno al justo título de la constitución de la propiedad privada en la América continental. Consecuencialmente, requeríamos del catastro de las fundaciones imperiales de España en nuestro continente, como un eslabón esencialísimo que nos permitiría derivar en la genealogía catastral del suelo americano. Primeramente, se lo pedí a nuestra hoy desaparecida asistente, la dirigente y tan añorada doña Sofía Rioseco, quien luego de larga búsqueda me informa que no lo ha encontrado. Ello despierta nuestras alarmas. Decido entonces consultarlo seguidamente con Luis Valencia Varia, quien me cita a la Academia Diplomática de Chile, donde estaría Eugenio Pereira Salas. Este, a su vez, me refiere al abad benedictino padre Gabriel Guarda, quien ese año, 1978, estaba por publicar la Historia Urbana del Reino de Chile, en cuyo texto se incluía un registro de las fundaciones citadinas nacionales. El padre Gabriel me desilusiona, y mucho, al contarme que no existía un símil para América en su conjunto, dada la ingencia historiográfica de la empresa que ello implicaba. No queriendo aceptar tan sorprendente realidad, emprende un largo viaje de consulta en España y América Latina por archivos, bibliotecas, repositorios y anticuariatos, tanto nacionales y universitarios, como a su vez también en colecciones privadas, tales como la Biblioteca del Palacio de Liria de la Casa Ducal de Alba. Todo ello esperando hallar aquel documento imperial o manuscrito privado que permitiese entender la expansión urbana imperial española en las llamadas Indias Occidentales. Pasan muchos años de amarga espera. En tanto, le ofrezco a solventes investigadores el hacerlo. Uno a uno, por diferentes razones de cuantía historiográfica, desisten. No existía el Internet. Yo mientras construía una larga familia de hacerlo. Mucho tiempo después, en estas aulas de la Facultad de Arquitectura, Estudios Urbanos y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, converso casualmente, casi al pasar, con un Nobel doctorante venezolano de familia gallega, quien me cuenta que deseaba comparar morfológicamente las plazas mayores de la América española. Yo le advierto que para ello requeriría necesariamente del catastro en comento y que éste no existía. Él me responde que se había percatado de ello, por lo cual había decidido elaborarlo él mismo, lo que me genera una inmediata prevención hacia él por lo que ello implicaba en términos concretos. Lo curioso aquí era el constatar que a él no le interesaba el catastro per se, sino que solo como un insumo para su análisis morfológico. Desde entonces puse central atención al desarrollo de su tesis doctoral, que concluida es calificada por el Premio Nacional de Arquitectura e historiador de la disciplina, Fernando Pérez Oyarzún, como una verdadera monumenta. En ella
se pulveriza el paradigma de la ubicua definición conceptual del hasta ahora mal llamado damero americano. Hoy, su tesis, en un corto lapso, registra muchas consultas y descargas y ha motivado contactos tan disímiles como desde Venecia o Salamanca, pero también desde África e incluso China. Le ofrecen publicársela, invitarlo como conferenciante, etc. Todo lo anterior se enfrenta a su proverbial humildad y gran timidez que le antecede y le caracteriza. En lo personal, le reconozco como un singular contertulio, dotado de una cultura humanística muy superior en diferentes saberes, tan desusada en estas latitudes, y dueño de una bonomía y selecto don de gentes que le hacen tan cercano en el afecto y en el reconocimiento. Invito después a dejaros navegar en el conocimiento del urbanismo colonial americano con el sabio y firme derrotero de nuestro áureo expositor, el doctor don Rafael Malave Fernández. Es justicia. Gracias. Voy a hacer un cambio de estilo. Entonces, solo para recordar cómo vamos a funcionar, muy rapidito. Entonces vamos a sesionar con el doctor Malave, ¿te parece hasta las 4? 45 minutos, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Entonces, tipo 6:20, estaríamos terminando esta exposición. En el intertanto, por favor, si alguien quiere tomarse un café o servirse algo, hágalo con toda libertad. Y nosotros, a partir de ahí, cuando él termine, iniciaremos ya la sesión de debate y de conversación con el doctor para sacarle todo esto de eso que podamos trabajar. Dicho todo esto, yo me quedo acá solamente para mover la cámara cuando cada uno de ustedes sabe, y ahora disfrutar entonces del trabajo del profesor. Entonces puede pasar a exponer la diapositiva. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación para exponer. Es una instancia bastante interesante y me siento también privilegiado porque es un ciclo que acoge siempre a personas notables desde la historia. Yo no soy historiador, no tengo quizás una formación sólida en historia, pero trataré ahora de aportar algunas luces sobre los temas que he desarrollado en torno a las fundaciones urbanas hispánicas en América. También agradecer las finas palabras de don Patricio, que de verdad me confortan mucho y agradezco también. Bueno, empecemos. Esta conferencia decidí titularla Ciudades Hispánicas en América, estudios recientes desde la morfología urbana, porque no quise quedarme solamente con la tesis doctoral que don Patricio menciona, sino que he querido hilar también algunas investigaciones que han ido posteriormente, que igual nutren la casuística que vamos a abordar. Vamos a abordar además ciertos aspectos en los que considero que las aportaciones que he tratado de hacer transforman lo que se conoce hasta ahora sobre las villas y ciudades hispánicas en América. Estos estudios entonces serían fundamentalmente la tesis doctoral que ya mencionaron, un artículo específico sobre las murallas urbanas hispánicas en América y también otros trabajos, como uno que está por salir sobre las villas y ciudades semimarítimas en la América hispánica. ¿Cuáles son las bases y los enfoques de estos estudios? Que son características transversales, metodológicas a ellos. Es que se busca una comparación sistemática y tipológica como una estrategia central. Frente a una visión más holística, más narrativa, la idea para poder abordar este problema de la morfología de las ciudades
hispánicas en América, fue entonces observarlas a través de una comparación que pudiera ser suficientemente objetiva, suficientemente sistemática, a través del uso de bases de datos, de porcentajes, con una aproximación que bebe un poco de las ciencias naturales. Para ello, entonces, he tratado de emplear la recopilación y el análisis de atributos formales y de atributos no formales, entendiendo que entonces no solo es importante las características geométricas de los casos estudiados, sino también otras características como años de fundación, como número de mudanzas, como fundador. Entonces, son aspectos que también ayudan a entender estos fenómenos. La idea también es comparar conjuntos de casos suficientemente amplios, porque no es lo mismo afirmar un aspecto concreto a través de comparar 10 casos en una región en concreta, que tratar de tener un número mucho mayor, una muestra mucho mayor que permitiese ver estos fenómenos con más certeza. Ese fue el desafío principal de la tesis doctoral y que se ha mantenido en los otros estudios. Las fuentes también son variadas, cartografía histórica, principalmente de los archivos militares españoles, el Archivo General de India, pero también la Biblioteca Nacional de Chile, bibliotecas, archivos en Francia, en Alemania, en México, Argentina, todo lo que pudiera cubrir también para describir cada uno de estos casos. La bibliografía, por supuesto, es importante, pero la idea era basarse justamente en fuentes históricas, por supuesto apoyado por fotografía satelital, aerofotografía, documentos históricos y bibliografía histórica entre los siglos XVI y XIX. Otro aspecto conceptual que a mí me pareció importante al abordar las ciudades en América era entender un marco temporal suficientemente amplio. Muchos libros, muchos artículos abordan el fenómeno urbano hispánico en América como algo que termina en 1810 con la Declaración de Independencia. En cambio, en realidad, el dominio hispánico en América dura hasta 1898 en Cuba y Puerto Rico. En el caso de Centroamérica hasta 1821. Tenemos el caso de Chile. Chiloé fue uno de los últimos territorios continentales de España en América. Entonces, entender que eso va más allá de 1810 también ayuda a entender un poco mejor el fenómeno. En este sentido, la idea es, bueno, entender que están las ciudades, pero que las ciudades tienen componentes que son multiescalares o que deben verse desde diferentes escalas para poder entenderse mejor. Por supuesto, con distintas herramientas. De hecho, para esto, los documentos de archivo son fundamentales. A veces contradicen la bibliografía. Por ejemplo, hay ciertos casos de la antigua provincia de Cumaná que se dice en la bibliografía que no existían hasta el siglo XVIII. Pero si uno ve un documento escrito por el gobernador Francisco Ventura, donde menciona cada una de las ciudades y villas que habían en esa provincia, entonces encuentra que ya existían en 1674. Eso es una alerta para los arquitectos en que, bueno, no podemos fijarnos solamente en la cartografía histórica y en la bibliografía, sino que hay que entender o tratar de aproximarse a estos documentos históricos de archivo que afortunadamente cada vez están más digitalizados. Pero la potencia, creo yo, del análisis se basa en una observación sistemática, como mencioné antes, a través de una base de datos. En la tesis doctoral, lo que yo quise fue comparar esas características a través de muchas variables de atributos formales y atributos no formales, que pudieran entonces sintetizar las características de las plazas, pero entendidas no solo como la plaza, como espacio público, sino también como la ciudad, como un punto en el territorio, tal cual como desde el punto de vista estratégico ya se usa el término desde finales de la Edad Media
en España. Entonces, esta base de datos permite entender cada una de las características revisadas en cada uno de los casos. Entonces podemos leerla de abajo hacia arriba para poder entender cómo es una característica en los diferentes casos, o podemos entenderlas también de modo horizontal para entender las diferentes características de uno de los casos. Pero lo más potente es cuando aprovechamos entonces esa base de datos y hacemos lecturas transversales, en diagonal, que nos permitan entender cómo se daban las diferentes condiciones y cómo se generan así tipologías. Por eso es que estos análisis son esencialmente tipológicos. Lo que permite esta lectura es poner en cuestionamiento ciertas afirmaciones que se habían hecho en la bibliografía hasta ese momento sobre el trazado, sobre el emplazamiento, sobre las murallas y sobre distintas características, incluso sobre la esencia misma de la fundación, que es lo que planteo ahora. Lo primero también es entender que hay una casuística que es grande. Estamos hablando, para esta tesis doctoral se usaron 286 casos que pudieron ser homologables en información. Estamos hablando también desde el norte de México hasta Chiloé. Entonces, que nos hablan también de un territorio de dominio, de ocupación efectiva del territorio, gracias también a este desarrollo de un fenómeno urbano que desde el principio la corona puso como énfasis la necesidad de establecer fundaciones y de, a través de eso, poder consolidar su dominio del territorio. Esto evolucionó después de la tesis, ahora son alrededor de 500 fundaciones, no todas ellas totalmente permanentes, pero que a lo largo de más o menos 400 años estuvieron ahí, desde las fundaciones en los actuales Estados Unidos hasta Puerto del Hambre al sur de Chile. Esto nos permite también entender, bueno, cuál era el real dominio, el dominio fáctico urbano que tenía el Imperio Español en América, y puede contrastar, por ejemplo, que Chile era la zona más austral, el Reino de Chile o la Capitanía General de Chile era la zona mucho más austral, mientras que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se queda en una línea más o menos a la altura de Buenos Aires. También nos ayuda a entender de que el mapa actual de Hispanoamérica no es el mismo que antes ocurría. Estamos hablando, por ejemplo, de Trinidad, que también fue parte del dominio hispánico, o la Jamaica española, que duró hasta 1655. Bien, entonces ahora me gustaría mencionar algunas de las características que podemos ahora cuestionar. Primero que nada, las ciudades, las villas y otros tipos de asentamientos. Cuando se habla del fenómeno urbano en América, se habla mucho de la fundación de ciudades, como dando por entender de que se fundaron ciudades desde el principio en esta condición. En realidad, el Imperio Español, con los datos que he podido obtener a través de estas distintas fuentes, fundó muchas más villas que ciudades. Pero además, muchas de estas villas o ciudades no comenzaron siendo villas ni ciudad, sino que comenzaron siendo otro tipo de asentamiento, desde pueblos, parroquias, fuertes, minas, poblaciones, e incluso fueron fundaciones sobre preexistencias indígenas, ciudades indígenas, poblaciones indígenas, o incluso pueblos de indios, mandados a fundar por los españoles, pero cuyos habitantes eran principalmente aborígenes. En total, además, encontramos entonces que el 67.83% de estos 286 casos evaluados en la tesis eran, sí, villas o ciudades, pero solo el 25.52% era realmente una ciudad cuando comenzó.
Esto además cambia mucho dependiendo de la región, que es otra cosa. Sudamérica fue una región donde muchas fundaciones fueron inicialmente ciudad o villa, casi un 79%. Pero en el caso del Caribe, la mayoría no tuvo esta condición inicialmente. Ahora, ¿cómo llegaron a ser villas o ciudades? Bueno, a través de distintos procesos de negociación y de adjudicación de esta condición. La corona, por divisiones estratégicas, podía elegir darle este beneficio de convertirse un pueblo en una villa o una ciudad. O los mismos habitantes, los mismos vecinos de estas poblaciones y pueblos, también llegaron a pedir esta concesión. ¿Y cuál era la necesidad de esto? Bueno, porque la condición de villa y ciudad estaba acompañada de una autonomía económica y también una autonomía administrativa que aventajaba a estos asentamientos. De hecho, es interesante cuando uno ve estos expedientes de las ciudades en Cuba y Puerto Rico, hay muchas, donde una de las justificaciones que tiene este cambio es demostrar que se producen suficientes bienes. En el caso, por ejemplo, de Mayagüez, en Puerto Rico, una ingente cantidad de azúcar medida en quintales y en distintas medidas para demostrar que tenían suficiente crecimiento, suficientes condiciones para darle esta condición de villa que finalmente obtuvo. Entonces, yo creo que esto para la historia económica de nuestra región creo que es un insumo importante porque nos permite hacer una radiografía de cómo era la economía de estas ciudades. A mí, en lo particular, me sirvió para diagnosticar si era villa o ciudad, pero yo creo que se le puede sacar mucho más provecho. Pero entonces, es pensar, sí, tenemos muchas ciudades que fueron fundadas desde el principio como ciudad, pero otras que tuvieron otra condición. En el caso de Querétaro, que era un pueblo indio y que finalmente va adquiriendo esa condición con el tiempo. Eso no necesariamente repercute en su morfología. Hay algunos casos que fueron fundados como pueblos que eran bastante regulares, se hicieron con unas condiciones morfológicas muy parecidas a las de las villas y de las ciudades, y al mismo tiempo villas y ciudades que fueron fundadas con ciertas irregularidades o sin tanto rigor geométrico. Eso nos lleva ya a tratar de entender las características morfológicas de estos casos, de estas villas y ciudades, teniendo en cuenta a la Plaza Mayor como un elemento trascendental. La Plaza Mayor es el término que usaban los españoles, todavía se usa en España para designar a la plaza principal de un asentamiento. De hecho, una de las cosas que fue importante fue diagnosticar, bueno, cuál era el término que se usaba, desde cuándo se usaba el término. Ya en las normativas encontramos que en 1573, perdón, en las ordenanzas de Felipe II, encontramos el término Plaza Mayor. Pero ya en la cartografía colonial, en este plano que fue el más antiguo con el nombre de Plaza Mayor que encontré, de 1562, de la Plaza de México, ya aparece esta nomenclatura. Y por supuesto, en otros planos. La Plaza Mayor era entonces el elemento más importante de este programa urbanístico. ¿Por qué? Porque constituía el datum, el punto cero para poder formar la ciudad. Eso es algo que ya se conocía, se ha trabajado mucho, pero era un punto de partida. Entender cómo a partir de un sitio concreto se generaba la ciudad y que la normativa también le daba mucho énfasis. Pero esta plaza, lejos de ser solamente el cuadrilátero que el imaginario sobre el tema mostraba, en realidad podemos encontrar que podía tener diversas formas.
podía ser cuadrado, rectangular, trapezoidal, irregular, dependiendo del caso, y que esa misma irregularidad o diferencias de tipos varía también por regiones, con una mayor regularidad en Sudamérica y una menor regularidad en el Caribe. Pero además de la forma de la plaza, podemos encontrar que hay versiones muy diferentes de este programa arquitectónico, programa urbanístico que nace desde la plaza, que las calles que se extienden desde la plaza podían tener diferentes números de calles, porque lo importante era justamente esa expansión desde la plaza formando ciudad, independientemente de esa forma. Ahora, ¿cuál era la forma del trazado, la forma de la trama? Si uno revisa la bibliografía sobre el tema, como por ejemplo El sueño de un orden o los trabajos de Ardois o de diferentes investigadores, aparece la cuadrícula como esquema, como arquetipo de la ciudad hispanoamericana. Para entender el fenómeno de estos trazados, el establecimiento de estos trazados y las características de este trazado, uno puede analizar, bueno, cuáles son los tipos. Cuando Chueca y Torres establecen una de las primeras clasificaciones en 1951, hablan de regulares, semirregulares e irregulares. Esto fue evolucionando con el tiempo, cada vez más tipos, y a la hora ya de hacer este análisis, cuando analicé los 286 casos, me di cuenta de que habían hasta 12 tipos diferentes de trazados, en base a las diferentes características, los diferentes casos. Cuando uno examina ya 286 casos, probablemente hay variación. Pero no es meramente una cuestión geométrica, es decir, de la forma que tiene, de las distancias entre un punto y otro, sino una cuestión topológica, es decir, de la red matemática que genera cada una de las conexiones. Entonces, estos 12 tipos compositivos geométricos se traducen en 8 tipos topológicos, es decir, que independientemente de inclinaciones, distancias, igual tienen diferencias notables en la constitución de su red. Bueno, con una serie de características, y esto entonces nos dice que hay efectivamente trazados que tienden a la regularidad y trazados que tienden a la irregularidad, con dos grandes puntos, los que son modulares, aquellos que repiten de alguna manera un módulo, y aquellos que no son modulares. Si uno examina entonces cuál es el porcentaje en que se dan en esta gran muestra, encontramos que la cuadrícula, aquel tipo que corresponde exactamente con lo que Ardois llama modelo clásico o cuadrícula, corresponde apenas al 31.47%, es decir, a poco menos de un tercio de los casos. En este sentido, no puede ser hegemónico, no puede ser el modelo, al menos visto desde estas coordenadas tanto geométricas como topológicas. En este sentido, entonces, existirían ciudades que son clásicas o cuadriculares, pero también aquellas que van cambiando geométricamente, como las cruciformes, que repiten esta condición de una retícula continua, pero que varía el tamaño de las manzanas. Aquellos que son regulares, donde no se interrumpe la retícula, pero varía mucho la distancia y el tamaño de las manzanas, y ya entraríamos en territorios más irregulares con las semirregulares. Estas se caracterizan por tener ciertas interrupciones, pero mantener una modularidad. Hay esta tendencia topológica de las conexiones, en la mayoría de los casos, de 4 conexiones por nodo en cada una de ellas, incluyendo también las semirregulares parciales, aquellas que tienen esta condición semirregular, pero además la plaza no ocupa todo el módulo que sí establecen el resto de las manzanas. Por ejemplo, este tipo no se mencionaba dentro de la casuística y dentro de la bibliografía.
Bueno, después de esto, aquellos que tienen cruces axiales, en este caso cruciaxiales modulares, porque tienen calles que atraviesan la plaza, que esto es un elemento también muy relevante, porque se parece bastante a lo que las leyes de Indias, a lo que la normativa mandaba. Y aquellas que, aún manteniendo esta condición de cruciaxialidad, no son modulares. Y aquí entramos entonces en el territorio de aquellos que rompen esta regularidad, los pseudoreticulares, que no forman módulo, pero tienen cierto orden, los pseudoreticulares ortogonales, los pseudoreticulares no ortogonales, y ya los más irregulares, que son los irregulares quebrados, que ya tienen diferentes tipos de conexiones por nodos, diferentes elementos que ya no pueden ser entendidos como una retícula de ninguna manera. Por supuesto, los irregulares geomórficos, estos últimos tipos, además, bastante más escasos. Hay un solo caso detectado de fundación o de villa que fue lineal, estuvo en una configuración lineal. Los asentamientos lineales son aquellos que están alrededor de un eje. En Consolación del Sur, que empezó siendo una población, al adquirir el título de villa, se convierte entonces en un caso atípico. Pero obviamente sí podríamos decir que ninguna ciudad o villa fue fundada directamente con un modelo lineal. Bueno, esto además tiene una serie de características y variantes que podríamos ir viendo si las manzanas son cuadradas, si son rectangulares o distintas características. Pero entonces, si el damero, esta idea de tablero de damas o modelo clásico, no es el modelo, ¿cuál es el modelo urbanístico que define el trazado, la constitución de las villas y ciudades hispánicas en América? Algo que he denominado el modelo ordenado expansivo. Si uno examina las diferentes normativas, porque la corona además fue muy exhaustiva en instrumentalizar la conquista, uno puede ver, bueno, las instrucciones de 1513 a Pedro Arias Dávila, las de Carlos I a Francisco de Garay, o las que se hicieron a Hernán Cortés. Lo que se va pidiendo es que, sobre todo a partir de 1513, con todas estas, es que se haga unos asentamientos ordenados, dejando espacio para la plaza. Por eso es que la plaza se convierte en ese elemento fundamental, un elemento tan fundamental que genera lo que en economía urbana se denomina principio de localización, por las actividades que genera y por la localización entonces de la iglesia y los edificios del Estado que van a orbitar de alguna manera ese espacio. Cuando se realizan las ordenanzas de 1573, ya sí se establece un modelo. En este modelo, lo que se dice es que se ha de empezar a trazar a partir de la plaza y con unas calles que salgan de la plaza en la medida de lo posible, de manera interrumpida, cuando el territorio lo permita, cuando las características geográficas lo permitan, que es lo que aparece justamente en esas ordenanzas. Algunos autores dicen que esto no tuvo ninguna repercusión en el urbanismo hispánico en América porque dicen que es posterior a la mayoría de las fundaciones. El catastro que he realizado muestra que esto no es así. Un 40% de estos 286 casos evaluados en la tesis fueron fundados antes de 1573, pero el 60% es posterior. Entonces sí encontramos que tiene una gran influencia y además vamos a ver que estos trazados cruciaxiales van a nacer justamente después de las leyes de Indias que son posteriores, pero que tienen el mismo espíritu, la idea de formar a partir de una plaza y de que las calles salgan de ahí. En las leyes de Indias de 1681, que recopilan todo lo que se había escrito en
términos urbanísticos y trata de ordenarlo, fue una obra bastante colosal, lo que indica es que la plaza debe tener 12 calles salientes. Como ya había una tradición de hacer ciudades, esto no se cumplió en muchos casos, pero sí hay algunos que cuentan con estas características, como las ciudades de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que fueron fundadas con esta misma condición, pero sin la exigencia que aparece en las leyes de Indias de generar una plaza rectangular. La que sí logró tener esta forma, y es el único caso que he identificado, que sigue el modelo de las leyes de Indias, que la bibliografía menciona que ninguna fundación lo hizo, pero este plano de principios del siglo XIX demuestra que sí, la ciudad de Arizpe, en México, sí logró tener este modelo, pero era tan complicado que probablemente por eso no se realizó. De hecho, en este caso, la fundación ya se había hecho y después se reordenó y finalmente tuvo esta forma. Entonces, el programa es básico, es un punto, un datum desde el cual hacer crecer la villa, la ciudad, orbitando en él la iglesia y el Estado, la espada y la cruz. Esto da una gran flexibilidad de poder hacer de distintas maneras una fundación y explica de alguna forma por qué hay una variedad tan grande tipológica de trazados. De hecho, si nosotros eligiésemos hacer una plaza cuadrada con 8 calles salientes, que fue lo más común, podríamos tener distintas variaciones de acuerdo al número de manzanas, de acuerdo a la distancia entre manzanas, pero hay que recordar que esto es algo evidentemente práctico. Cuando el alarife o quien fundaba trazaba sobre la tierra a cordel, estas plazas se extendían entonces las calles, pero no se sabía, no teníamos los medios para poder tener un análisis de la topografía. Entonces lo importante era justamente las líneas que salían de esa plaza y cómo después se iban cortando. Eso explica en parte las irregularidades. Y como el programa urbanístico estaba fundamentado en esta necesidad, lo demás se convertía en algo secundario. Si nosotros examinamos las características de los 12 tipos de trazados que ya mencioné, apenas uno, el lineal, que como dije, no pertenece a ningún asentamiento que inicialmente haya sido fundado como villa y ciudad, todos podrían tener esas mismas características, independientemente de la regularidad o irregularidad que estas tuviesen. Además, esta misma condición de la importancia de la plaza como elemento centrípeto y centrífugo condiciona que la expansión y los modelos de crecimiento de estas ciudades tiendan a ser, cuando la geografía lo permita, más extensos justamente en los extremos de esas calles salientes de la plaza. En el caso, por ejemplo, de que exista una costa, entonces el modelo tiende a lo mismo hacia los lados libres. Y esto, lo interesante es que se mantiene con el tiempo y podemos ver que aparece, por supuesto, si hay introducciones como elementos topográficos, en el caso de Santiago de Chile, el Cerro San Cristóbal, el Mapocho, la Cañada, esto podía deformarlo. Y sin embargo, en el caso de Santiago, hacia el lado libre, hacia el lado oeste, aún en 1895, el límite de la ciudad estaba determinado por esta condición. Esto se mantiene en algunas ciudades, incluso hasta los inicios del movimiento moderno, en el siglo XX, y podemos ver que en el caso de Valencia, Venezuela, se extendía mucho más allá de la propia ciudad. ¿Por qué? Porque estas calles incluso tenían la posibilidad de ir conectando unas fundaciones con otras. Es decir, las calles se convertían en caminos, pero las plazas se conectaban unas con otras a través de estas calles salientes. En el caso de Gualeguaychú, incluso en la actualidad,
una de las calles que sale de la ciudad y casi toda la extensión de la urbe mantiene la influencia, la preponderancia de esta misma condición de las calles salientes. Cuando mencioné esta idea de que las plazas se unían unas con otras, esto se refleja en los sistemas urbanos. Una cosa importante de este hacer ciudades del Imperio Español en América fue la conformación de sistemas urbanos complejos, redes de ciudades conectadas unas con otras. Para poder mantener el dominio de un territorio tan vasto, fue necesario hacer una ingente cantidad de fundaciones. Los documentos y sobre todo los mapas que se conservan, generados por los ingenieros militares a partir del siglo XVIII, demarcan la localización de las villas y ciudades y otras poblaciones. Esto fue una de las fuentes más importantes para poder detectar este número de alrededor de 500 villas y ciudades, porque justamente en muchas zonas se conservan este tipo de mapas, especialmente en Cuba y Puerto Rico. En el caso de Cuba y Puerto Rico también pasa algo muy interesante, que es que cuando el imperio se contrae, cuando queda nada más el dominio hispánico en América, en Cuba y Puerto Rico, entonces hay un rescalado de estos sistemas urbanos. ¿En qué sentido? Que en Puerto Rico había muy pocas villas y ciudades, pero entonces muchos pueblos empiezan a ir adquiriendo esta condición, entonces se hace más robusta esta red de villas y ciudades desde un punto de vista administrativo, que también es una de las cosas que creo interesantes que uno puede entender de estos sistemas urbanos que tienen un componente jurídico fundamental. Además, podemos entender cómo estos asentamientos urbanos se conectaban justamente a través de estas calles salientes de las plazas, tanto en las villas y ciudades como en los pueblos, y permitía entonces tejer estas redes. Estos sistemas urbanos que se fueron complejizando hasta el fin del dominio hispánico en América. De hecho, Cuba fue el primer país de Hispanoamérica que llegó a tener redes de ferrocarriles instaladas por los españoles durante el dominio colonial, justamente para, entre otras cosas, sacar la caña de azúcar de la isla. Estos sistemas urbanos, además, están caracterizados por distintos tipos de emplazamientos en cada uno de los asentamientos. Esto fue un tema que también me interesó ver y denotar que la bibliografía dice que hay ciudades que son interiores y ciudades que son costeras, pero en realidad, para hilar un poco más fino, habría que ver que hay ciudades efectivamente interiores mediterráneas, hay ciudades que son en costa de agua salada y ciudades en costa de agua dulce, pero también hay ciudades en costa mixta que tienen relación tanto con el río como con el océano, y ciudades semimarítimas, que son mencionadas en la bibliografía. La menciona, por ejemplo, Aguilera Rojas, pero no habían sido cuantificadas. Yo tengo cuantificado que el Imperio Español en América fundó 30 villas y ciudades semimarítimas. Entonces, no es un número demasiado grande, pero sí es interesante. La mayoría de estas fundaciones a nivel global, digamos, del conjunto, eran fundaciones interiores, pero varía por región. En el Caribe, la mayoría eran costeras, pero poco más de la mitad. Entonces, esto también nos permite entender, bueno, cuál es la relación geográfica de cada una de estas ciudades. Y no solo basta con decir cuál es el tipo de posición con respecto a costa, sino también las características, el tipo de costa específico. Uno pensaría, bueno, estamos hablando de mar, sí, pero es que puede ser una bahía o puede ser mar abierto. Y las condiciones para fundar un puerto, para sacarle un provecho comercial, es muy diferente en una bahía que en mar abierto.
y detalles interesantes como los fiordos. Uno se imaginaría que los fiordos existen en estas naciones escandinavas, pero Chile tuvo fundaciones en fiordos. La más importante, Castro, que es el único caso importante de ciudad en un fiordo que hicieron los españoles y que está aquí en Chile. Entonces, esto también, los planos permiten evidenciar bastante bien cada una de estas condiciones. Costas mixtas, tenemos muy pocos casos, uno de ellos, Santo Domingo, que fue paradójicamente la primera ciudad de las que se ha mantenido hasta la actualidad. La fundación definitiva es de 1502. En esto interesa mucho indagar en estos casos quizás más raros o menos conocidos, como las semimarítimas, que ya les dije que fueron aproximadamente unas 30, que estaban suficientemente alejadas de la costa para no ser una fundación portuaria, pero sí lo suficientemente cerca para que existiese un tipo de relación con la costa. Este es el caso de Castro como se ve en la actualidad. Lamentablemente, salvo un plano del siglo XVII, no hay planos tan precisos coloniales. Bueno, y el último punto que me gustaría mencionar son las murallas urbanas. El urbanismo hispánico en América, una de las cosas particulares que tiene es que, a diferencia de las ciudades europeas, la mayoría no tuvo murallas, pero un tema que no se había saldado es que no se conocía cuántas fundaciones, cuántos asentamientos urbanos llegaron a tener murallas. Lo que pudimos diagnosticar en un artículo es que el Imperio Español en América tuvo 18 asentamientos urbanos que llegaron a tener murallas. No todos ellos fueron villas o ciudades. Tenemos el caso de Puerto Cabello, La Guaira, que eran puertos importantes, pero no tuvieron esta condición, o el Callao. Además, lo más importante no era solo conocer cuántos había, que ya es un aporte, sino también entender la morfología. ¿Por qué? Porque en la bibliografía se decía, bueno, la mayoría de las murallas hispánicas en América eran irregulares. Pero ¿de qué manera eran irregulares? Cuando uno examina las características, efectivamente esto sucede. Un solo caso de muralla urbana hispánica en América era regular, Trujillo, que generaba un ovoide. El resto eran irregulares, pero algunas eran irregulares poligonales, es decir, que estaban formados por lados rectos, pero que formaban polígonos justamente irregulares. Hablamos de Campeche, Riohacha y la primera muralla de La Serena. Después están las irregulares orgánicas, que son las que más se parecen a lo que Aguilera Rojas y otros autores mencionan, que eran justamente, tenían formas orgánicas que podían mezclar curvas con rectas. Pero también había un tipo de murallas que no aparece reflejada en la bibliografía, al menos con este nombre, y que se mencionan sus características, que eran las irregulares parciales. Estas eran murallas que no rodeaban todo el asentamiento, sino que estaban en una función bastante de economía, de saber proteger la ciudad, la villa, el asentamiento, con los medios que se tenía. Entonces los flancos más débiles eran protegidos con estas murallas, generalmente hacia la tierra, salvo el caso de La Guaira, que como detrás de La Guaira hay una gran cordillera, está bastante protegido, así que tenían una serie de fuertes y de baterías que podían proteger la ciudad ante un ataque, y justamente la zona costera era la que poseía muralla. Esto nos habla también de una adaptación a las condiciones. En algunos casos, además, inicialmente eran irregulares parciales, es decir, estaban rodeados parcialmente y después se fueron rodeando definitivamente.
en el caso de La Habana, San Juan de Puerto Rico y el caso de Santo Domingo, dos en el Caribe. También lo que nos permite ver en este gráfico, y una de las cosas que a veces adolecen los estudios, es que aquí están en verdadero tamaño, están comparadas a la misma escala. Entonces uno puede ver que la diferencia entre Panamá y Lima es muy grande. Si uno compara, el tamaño de Lima es equivalente al de las murallas de Barcelona en el siglo XVIII. Y la única ciudad bajo dominio hispánico que tenía unas murallas más extensas, una zona amurallada más extensa, era Nápoles. Entonces, esto nos habla de la importancia que tiene Lima, las murallas de Lima, en su tamaño, que además formaba un subsistema urbano con el Callao, que también estaba amurallado. Sin embargo, el tamaño de estos perímetros no tiene que ver necesariamente con la sofisticación, porque el sistema defensivo de La Habana y el de San Juan de Puerto Rico era bastante más sofisticado, porque en el caso de La Habana se complementaba con distintos castillos, el de la Cabaña, con fuertes, con baterías y con el uso también de fosos húmedos, que permitía entonces proteger un enclave vital y que fue bastante codiciado por los ingleses, que de hecho llegaron a conquistarlo. También muy importante en este sentido Cartagena de Indias. Pero nuevamente, esta visión comparada, tipológica y a la misma escala nos permitiría ir indagando en muchas otras cosas. Y justamente a través de este estudio de la cartografía. En el caso de Puerto Rico es interesante porque también tenía diferentes líneas de defensa. Tenía la principal de la muralla alrededor, otra línea con estos rebellines, estos triángulos que van más allá de la muralla, pero después tenía otra línea de muralla y además un puente protegido desde esta isla, desde este islote hasta la isla de Puerto Rico. Entonces es un sistema muy, muy complejo para poder defender una ciudad que además el problema es la llegada de refuerzos. En el caso de Puerto Rico no era fácil que te llegasen refuerzos tan rápidos. Entonces, por eso es que estos elementos defensivos van subsecuentemente construyéndose. Bueno, entonces, ¿qué se puede concluir hasta ahora con todo lo que hemos hablado? Bueno, primero que la condición de villa y la condición de ciudad no siempre estuvo adjudicada al asentamiento desde su inicio, sino que en algunos casos se negoció y adquirió con el tiempo, muchas veces gracias a la importancia económica y a los bienes producidos en estos asentamientos. Desde un punto de vista morfológico, la mayoría de las villas y ciudades no formaban una cuadrícula o damero, aunque sí tendían a la regularidad, y se emplearon muchos tipos de trazados. Lo que sí los unía era justamente el modelo urbano, llamado modelo ordenado expansivo, que se basaba ya en toda esta normativa desde la corona, que estaba configurado por la plaza y las calles que partían desde la plaza. Otro elemento importante es que para el dominio del territorio se establecieron diferentes sistemas urbanos, unos más densos, unos menos densos, que se fueron estableciendo con el tiempo. En el caso, por ejemplo, de la Capitanía General de Chile, en el siglo XVIII es cuando se termina de configurar y de densificar suficiente una red que era un poco vulnerable por la gran distancia entre unas villas y ciudades. Es cuando se fundan varias ciudades entre Concepción y Santiago. Y desde el punto de vista de las murallas, la mayoría de las ciudades hispánicas, villas y ciudades hispánicas en América, de 500, alrededor de 500, solo 18 asentamientos, que varios de ellos no eran ni siquiera villas y ciudades, llegaron a tener murallas. Es decir, la mayoría mantenía este modelo ordenado expansivo. Y cuando sí tenía murallas, podían ser de estas distintas formas, la mayoría de las veces irregulares, pero porque se adaptaban a una realidad ya preexistente y a las condiciones urbanas y del territorio.
Espero que con el tiempo estas conclusiones se vayan ampliando a medida que se indaguen la cuestión. Muchísimas gracias por escuchar esto, que ha sido resultado de ir tratando de entender, de indagar el fenómeno a múltiples escalas y con el apoyo de varias fuentes, pero en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirte que mantengas igual porque probablemente te van a pedir que vuelvas a las diapositivas, ¿no? Para enfatizar algunas cosas. Pero mientras tanto, si puedes salir un ratito, entonces vamos a volver después probablemente salir de la presentación. Acá. Eso es. Entonces vamos a ir ahora a entrar a la fase que es de conversación y sacarle provecho. Yo, antes que nada, bueno, quería recalcar los enormes agradecimientos a esta casa de estudio por habernos acogido en estas circunstancias. Gracias por la solidaridad. Esperamos ser recíprocos cuando un día ocurre algo similar. Queremos también, antes de dar la palabra, vamos a, como siempre operamos, vamos a escuchar 3 preguntas, opiniones, ojalá bien concisas, breves, bien acotadas. Daremos un lugar a que el profesor Malaver las responda y después haremos tiempo para que surjan otra ronda de 3 preguntas. Iremos sumando comentarios bien acotados. Como les decía, también es importante, por favor, siéntanse con toda libertad para hacerse un café, un té, tomar ahí un pastel para compartir también. Por favor, fíjense para ustedes. Y yo, antes de dar la palabra a nuestros colegas, quería comentar lo espectacular, y ahora entiendo la existencia de la revista. Si la pienso, ¿por qué teníamos que escuchar una presentación? Creo que todos los que estamos acá, proveniendo de distintas disciplinas, pero en el caso nuestro, de la historia psicológica, nos damos cuenta del inmenso, inconmensurable valor que tiene este trabajo. Los que hemos preocupado de ir montando una visión que se basa en la empiria de las fuentes. Sabemos lo difícil que es ir levantando todos estos datos. Tantas ciudades, tantos territorios, ¿no? Es extremadamente difícil. A mí me deja llamar la atención que esto haya sido considerado un insumo para ellos. Pero para nosotros ya el trabajo de recoger un inmenso volumen de ciudad ya en sí es un valor en sí, sin duda. Luego a todos nos genera un montón de conversaciones con otras cosas, con otros temas que se han expuesto en este mundo, como por ejemplo los libros de carga de data, del profesor Pérez Inspiró del Instituto Mora de México, cómo se fueron generando, fraguando estos libros de carga de data para dar respuesta a estas necesidades, pero surgen otras muchas conversaciones de orden demográfico, productivo, religioso, administrativo, tensiones políticas, o sea, así que para no dar más la data, entonces abrimos la palabra para que quienes quieran hacer consultas o lo hagan llegar y yo me iré disculpando diciendo la cámara para que puedan ver. Así que por favor, ¿quién quiere comenzar? Luis Garrido, entonces, si quieres comenzar inmediato. Buenas tardes. Impresionante, la verdad. A mí personalmente me interesa mucho el tema de la geografía, aunque yo lo para todos los temas. Más adelante, hay un video claro que aquí está mencionado digamos, un poco a Manuel Castells, en el espacio de lugares. Vamos a poner el espacio de los flujos. No sé si quieres responder de inmediato o prefieres escuchar a otra vez. Bueno, si quieres, respondo una. Bueno, en un artículo que está por salir sobre villas y ciudades semimarítimas, justamente uno de los puntos importantes es
entender cómo se conectaban con la costa, cuáles son las maneras, porque eso determina también los tipos de flujos. Lo que pude encontrar es que la bibliografía habla sobre que normalmente eran asentamientos que estaban, como dije, lejanos de la costa, pero no tanto como para estar desvinculados. Entonces, dice que normalmente estaban conectados por un puerto. Revisando la cartografía y revisando también diferentes documentos, me di cuenta que en realidad no era el único tipo de relación, sino que estaban conectados también, podían estar conectados a más de un puerto, podían estar conectados a través de un río o a través de un camino. Entonces, en este sentido, es el tipo de vinculaciones que parece que hablan de esos flujos. Probablemente hay muchas otras indagaciones que uno podría hacer de este tipo, pero indudablemente las redes de caminos, y es uno de los puntos que desde la morfología urbana uno puede indagar más. No sé si tienes una pregunta específica sobre flujos, sobre conexiones, en algún caso que quisieras comentar. Bien, no sé si algún colega, algún profesor quiere también llegar a alguna opinión. Por favor. Oscar, ¿quieres? Bueno, primero todo, son las palabras de Luis. Felicito por la primera presentación. Verdaderamente impresionante la cantidad de detalles empleadas. A ver, tengo un problema, tengo varias preguntas, pero prefiero hacer con una después si se me da la oportunidad. Es más que nada para no. Claro. Bueno, primero, dada la cantidad de webs, archivos consultados, se puede ser posible justamente profundizar en esa cabecera de la pesquisa, los archivos consultados, la dificultad de poder abordar esta cantidad de fuentes, pensando además en una temporalidad que es muy grande. La dificultad de poder abordar fuentes que sean del siglo XVI al siglo. ¿Cuántos años te tomó para ello? Decirlo en breve. Dale, por favor. Bueno, en breve me tomó 3 años. Me tomó 3 años más o menos este proceso. ¿Por qué? Porque el primer año yo no conocía a don Patricio, que fue el que me dijo que tenía que hacer esto con un gran rigor histórico, y me dijo que tenía que usar fuentes de archivo, que tenía que hacer algo serio, no algo simplemente basado en la bibliografía. Entonces, bueno, fue tremendo desafío porque yo no conocía de archivos, no tenía una formación en esto, pero pasa algo interesante, y es que yo creo que hace 30, 40 años esto sería imposible. Se trató muchas veces, de hecho por eso es que es muy valorable el trabajo del padre Guarda, porque él hizo un trabajo verdaderamente presencial en archivo, nada más para poder encontrar el elenco de fundaciones en Chile. Pero a medida, además, yo empecé la tesis y la plataforma del portal de archivos españoles, donde se ve el Archivo General de Indias, el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, funcionaba de una manera. Y al año siguiente se hizo mejor, cada vez más material. Entonces, lo primero fue ir detectando algunos. La digitalización. La digitalización es lo que cambia. Entonces, ahora tenemos una posibilidad inmensa de hacerlo. El método principal fue ir encontrando asentamientos que estuvieran cerca unos de otros. ¿Por qué? Porque cuando uno ya encuentra un documento, por ejemplo, en Cumaná, entonces el mismo documento te habla de 4 fundaciones. Uno puede ligar esto a la bibliografía histórica. Entonces, por ejemplo, hay un sacerdote de apellido Bueno que hizo un levantamiento en el Perú de todas las villas, o sea, todas las poblaciones por las diferentes provincias. Entonces te va mencionando en Sudamérica, aborda algunos en Argentina, pero principalmente se ve mucho de Perú, Ecuador,
todo el virreinato del Perú, entonces ya por ahí uno puede ir encontrando. En el caso de Cuba, saber, y Puerto Rico, que está en el Archivo Histórico Nacional, entonces los metadatos también ayudan a verlo. Entonces es un trabajo de ir hilando. Una vez que uno va aprendiendo esto, es mucho más sencillo porque puede ir abordando los distintos casos. Los mapas, yo creo que eso es el principal punto, porque al principio me costaba mucho más hasta que descubrí que los mapas de los ingenieros militares, a partir de unas ordenanzas, cuando se institucionaliza la manera de hacer levantamientos de mapas y donde se ven estos sistemas urbanos, ellos tenían una nomenclatura para cada tipo de fundación. Entonces tenían, así se demuestra que es una villa, así se demuestra que es una ciudad, así se demuestra que es un pueblo. Entonces ya es un documento gráfico que podemos ver. Hay mapas para casos mexicanos, para Guatemala, para Venezuela, para Colombia, para Ecuador. En Chile no. En Chile los mapas que se hicieron están más enfocados en la costa, y de hecho los primeros que logran como entender la dimensión más bien de costa cordillera son los que hace Claude Gay. Pero sí encontramos fundaciones que aparecen ahí, no en esa relación con la cordillera, pero sí hay algunos. Afortunadamente también está este elenco del padre guarda, entonces nos salva las espaldas por ahí. Pero hay en el resto de América muchos mapas que también nos ayudan a entender esto. Entonces, cada vez que uno va buscando, puede encontrar incluso en Jamaica planos, mapas de la Jamaica española, de Trinidad, cuando pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Entonces yo creo que una de las condiciones es poder ver esos mapas. Un mapa no es simplemente una representación gráfica, casi un adorno, sino que tiene una cantidad de información, y así los ingenieros lo producían, que de ahí podemos encontrar muchísimo de esto. Yo creo que fue la pieza clave para terminar de ver esto. Tuve que además aprender a entender la paleografía, entender qué decían estas palabras en la escritura del siglo XVI, que no fue tampoco tarea muy sencilla. Entonces no sé si eso responde a tu pregunta, pero es producto de ir viendo y combinando estas aproximaciones. A la intencionalidad del mapa. ¿Todos los mapas reflejaban una realidad dada o también se ve ahora, logro encontrar casos donde había mapas que buscaban una intención de obra o un proyecto de planificación detrás? Ese desafío de poder discernir ambos. Los mapas muestran una realidad. Lo que cambia es la exactitud y también el cometido de esto. Cuando hablamos de topología, que es esta relación de los elementos, hasta el siglo XVIII los mapas reflejan condiciones topológicas, donde la distancia, si uno ve por ejemplo el plano de Caracas de finales del siglo XVI, aparece la ciudad muy grande y la costa demasiado cercana, pero sí la relación costa-cordillera-ciudad. Entonces, esto mismo es un reflejo de la realidad, solo que no con una exactitud científica. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la literatura crítica, lo que se ha escrito sobre las ciudades hispánicas en América, es que se ha centrado demasiado en los planos y los mapas del Archivo General de Indias. ¿Por qué? Porque los mejores ejemplares cartográficos que se hicieron del urbanismo hispánico en América están en los archivos militares españoles. Entonces, que fueron generados por estos ingenieros militares. Los ingenieros militares se establecen como institución en España a partir del siglo XVIII, y entonces a partir del siglo XVIII cambia mucho, entonces se vuelve algo mucho más científico, más fidedigno. De hecho, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los ingenieros militares españoles en América son capaces de hacer planos con líneas topográficas y con gran exactitud. Entonces, a medida que nos vamos aproximando también a este periodo, podemos ver con mucha más definición. Pero, recapitulando,
Los planos siempre muestran, y los mapas, una realidad. La diferencia es la exactitud en que esta se muestra. Y siempre son una herramienta sabiendo discernir qué es lo que nos puede mencionar. Con respecto a los proyectos, los ingenieros militares también identificaban con colores. Cuando uno ve un plano de, por ejemplo, de Cartagena y ve líneas rosadas, magentas, se refiere a lo que está construido, y lo que está en amarillo es lo que se proyecta. Entonces, es cuestión de entender cómo funcionan estos códigos. Muchas gracias. No, yo quisiera también preguntar. Tengo miles de preguntas, pero solo me voy a enfocar en una para que también todos puedan participar. Y la lógica es muy interesante y está muy bien respaldada. Yo también trabajo en bases de datos y son te cambian todo. La gente se usa los datos, te cambia toda la lectura tradicional, que normalmente se basa en observaciones fragmentarias. Entonces, confío mucho en el método de yo no podría aceptar que, haciendo el catastro final, finalmente el peso relativo que asumen un porcentaje. Las fundaciones que se despliegan en torno a un agrícola es un porcentaje menor debido a un número de circunstancias que ya todas. Probablemente las posibilidades de relieve, ¿no? Las barreras que la naturaleza pone obligaban a deformar las líneas y hacerlas más trazados que cambiando. De modo que uno podría decir que eso es bastante probable. O sea, se encontraban con una loma, con un obstáculo natural, con un pantano, qué sé yo, las líneas tenían que acomodarse. Probablemente también habían presiones de otro orden, por el tipo de, digamos, de Mercedes, cuántas, antiguamente creo que una cuadra que le decían en Chile, una manzana que en España, se dividía en 4 solares. Y cada solar tenía que disponer de la casa, pero además varios patios interiores. Ahí también hay una estructura más o menos rígida. Pero luego estaban todos los que no habían sido encomenderos, que presionaban por tener un solar. Está toda esa lucha política. Y desde ese punto de vista, ya yéndonos a la pregunta directa, ¿observas tú que exista algo así? No voy a hablar de una correlación estadística significativa, pero por lo menos hay un vínculo entre algunas de estas ciudades o villas que en la corona especialmente se esforzó porque no abandonaran el plan de cuadrícula y en base a qué criterios, y en cambio en otras que no eran tan importantes para la corona, se permitía una mayor laxitud, flexibilidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya. Muchas fundaciones no eran muy importantes, pero no importaban tanto la cuadrícula. De hecho, a la corona no le importaba la cuadrícula. A quienes le importaba la justa repartición de las parcelas eran a los beneficiados. Entonces, eso es importante, porque si uno ve, La Habana era súper importante. Panamá era súper importante y no tienen una regularidad porque lo importante ahí en esos asentamientos además era el estar, digámoslo así, el coste de oportunidad de estar justamente en el puerto y no el solar como un incentivo, el tamaño del solar como un incentivo. Si uno examina, por ejemplo, en los territorios más lejanos, como sucede en Chile y en Argentina, más lejanos a España, vemos tamaños de manzanas más grandes. ¿Por qué? Porque el terreno es el verdadero incentivo. En cambio, en estos puertos importantes, era más importante el estar ahí para poder comerciar, para las actividades, para distintas cosas. Entonces, sucede más bien lo contrario. Y lo que parece demostrar la normativa es que lo que le importaba a la corona es que se hiciese de manera ordenada.
pero era justamente a los beneficiados por esa repartición, lo que más importaba era que fuera justo. Por eso es que además cuando las huestes eran muy grandes y se repartía esto, entonces el trazado inicial podía ser bastante grande y mucho más regular. Pero no me atrevo a indicar en qué porcentaje se da cada cosa porque habría que ver ese fenómeno y yo específicamente no lo he cuantificado. Pero lo que he podido dilucidar y lo que he podido comprobar con todo eso es que en los procesos donde la repartición, donde la entrega de terrenos es lo importante, no son por adjudicación de la corona misma, sino por los intereses de quienes iban a recibir los terrenos. Bueno, y eso que estás diciendo tiene una lógica económica gigante, porque en el fondo los puertos, los puntos nodales de comunicación dentro de una red son mucho más importantes estratégicamente. Y la lógica que tú planteas es muy, muy interesante, porque si eso es la función más importante de ese lugar, la reticularidad, la linealidad pasa a un plano absolutamente secundario. En cambio, en aquellos lugares que son fundaciones más lejanas, que no cumplen esos roles estratégicos y donde están todos presionando por obtener algo, ahí tú puedes dar lugar efectivamente a un plano de cuadrícula que se extienda en las cuatro. Me parece fenomenal. Pero sigamos. ¿Alguien más quisiera participar? Por favor, profesor, si puede identificarse sería fantástico. Oscar Aceves, también arquitecto, yo me considero compañero, amigo de Rafael, y parto de felicitar y ver nuevamente el trabajo que ya lo conocí, y recordar el trabajo y el esfuerzo que tuviste que ponerle para llevarlo adelante de manera exitosa, ¿no? Entonces, para mí la presentación de hoy, además de recordar el trabajo que hiciste, también da la oportunidad de empezar ya a revisitarlo, de verlo como de segunda vuelta, de ver más conexiones, como hacían la pregunta, posibles proyecciones que puede tener el trabajo. Y quisiera enfocar la pregunta a partir un poco del contexto en el que estamos, partiendo de una investigación de arquitectura, de urbanismo, pero entendiéndolo afín a la disciplina de la historia, de economía, etc. Y quería preguntarte en específico si ya sea durante la investigación o posterior a la investigación, ¿te has encontrado con otro tipo de cartografías, quizás no fundacionales, quizás no de aspecto administrativo de esta época, que pudieran sumar a la investigación, ¿no? Entonces me imagino, y te pregunto, porque obviamente no sé esta categoría, pero de repente no has encontrado planos que hablen, por ejemplo, de recorridos parroquiales como el que tú mencionabas, o de algunas instituciones o empresas de cómo hacer actividad económica a través de ciudad, como, o sea, que fueran planos de registro de actividades y de funcionamiento de cierto aspecto de la sociedad en este contexto, en esta geografía. Te lo digo porque quizás si hay ese tipo de planos, no sé si ya los he encontrado, y más bien se descartan por la metodología, o si aparecen ese tipo de planos, se puede profundizar en parte de las conclusiones, parte de lo que estamos conversando hoy en día. Por ejemplo, encontrar el plano de cómo una empresa o alguien que administraba, no sé, la explotación y la siembra de café, que llevara a registrar en una cartografía, mira, esto pasa por acá, y aquí se mueve para acá, y aquí se movió tanto, ¿no? Como esa combinación entre lo que está en el acta, que levantaba que no está el principio de los quintales de azúcar, pero visto en plano, ¿no? ¿Has encontrado ese tipo de información? ¿Existe ese tipo de cartografías? Muchas gracias. Me causa curiosidad porque yo creo que, claro, cuando está toda esta cantidad de cartografía que además ha ido ampliándose, porque no puedo ver un plano que de repente lo busco si, en qué archivo está, descargo, si no lo registro, siempre se encuentran muchas cosas. Entonces, uno puede ver, si uno hiciera un análisis, una cosa que tengo pendiente es como describir cómo mutan las capas de información que están presentes en la cartografía. Si uno ve la cartografía del siglo XVI, lo que se conserva mucho es la división de las parcelas, cómo se repartían, porque eran planos que reflejaban la propiedad.
Esa era la principal intención. Entonces la descripción geográfica era más topológica. Incluso la geometría no importaba, sino ser un documento de constatación de propiedad. En el siglo XVII va mutando esto, cada vez tiene más definición, cada vez es más preciso, pero sigue siendo importante también la propiedad y los usos del suelo. Es decir, qué es iglesia, qué tiene una función estatal, qué tiene una función privada. Ya desde el punto de vista, bueno, hay planos de principios del siglo XIX que muestran batallas. Entonces uno ve, claro, la ciudad, ve la geografía, ve estas relaciones y es insumo para entender las ciudades, pero su finalidad era justamente mostrar cómo se desarrollaron estas batallas y los movimientos entonces de las tropas. Y con respecto a de un punto de vista de flujos económicos, de actividades, yo creo que los planos de Cuba y Puerto Rico son los que más reflejan esto. Algunos reflejan, por ejemplo, las redes de ferrocarriles, los caminos, por donde, cuáles caminos eran principales que permitían entonces el transporte de mercancías, el transporte de personas y cuáles eran secundarios, dónde estaban los puertos, dónde anclaban, entonces cuáles podían comunicarse con botes, cuáles tenían suficiente calado. De hecho, hay planos que tienen mediciones barimétricas, que es la profundidad del agua, que también es otro dato importante. ¿Por qué cambia? Bueno, además de haber un perfeccionamiento de la cartografía, las intenciones cambian. Mientras que el imperio, entonces al principio, estos planos son para constatar la propiedad, después son sumamente estratégicos para defender el territorio. Y después, en el siglo XIX, vemos una intención de, hay una profesionalización del campo, que se da justamente con el desarrollo de la industria azucarera fuerte en Cuba, sobre todo, debido a que cuando Haití entonces se independiza y los franceses entonces pierden este enorme desarrollo de factoría de azúcar, la producción azucarera pasa a estar en Cuba. Entonces es muy importante esto y los planos reflejan eso. Pero al mismo tiempo, a partir de las guerras de los años 70 del siglo XIX, se mezcla esta intención económica con un mayor entendimiento del territorio para poder mantenerlo todavía incluso durante el periodo de la guerra hispano-estadounidense. Entonces, uniendo todo, están esos planos, no son los más frecuentes, sí podemos ver incluso planos, ahora me estoy acordando, el plano de Caracas, de la Serranía de Caracas, de Agustín Crame, de finales del siglo XVIII. Agustín Crame fue un importante personaje que vino hasta América para poder mejorar los sistemas de defensa y todos estos sistemas de muralla, donde también se muestra la importancia de ese movimiento de personas y mercancías de estos caminos, porque además la intención en este caso era poder defenderlos, y donde también aparece esta condición. Pero sería interesante, sí, como un tema a desarrollar. Muy bien, y como ya estamos llegando al fin de nuestra sesión, quisiéramos terminar dándole la última palabra a alguien que no haya podido hablar y que quisiera cerrar, y con eso ya, y respondiendo a nuestro expositor de hoy, ya deberíamos ya fin. Así que no sé si alguien quisiera expresar algo más y cerramos. Yo creo que fue importante tener el núcleo de los estudiantes de la Universidad Económica y Social de la Universidad de Chile, dentro de los cuales estamos muy cerca. Es lo siguiente: hay una enorme difusión de la monografía en cuanto a aspectos centralísimos, muy bien analizados, pero desde una visión hipostética. Y la exposición brillante, ¿no es cierto?, nos hace ver a estas grandes visiones, a estos grandes trabajos, que muchas veces no tenemos, porque hay
una extremada reverencia frente a la exigencia del militar. El que, como conté, yo me dice cuenta que la definición española y que yo lo buscara, yo dije, pero ¿cómo? No va a estar bien. Él había hecho esta recuperación hasta obviamente que llega este catástrofe, el día de catástrofe Malabo, y tiene esta repercusión a nivel americano de la economía, y que haya hecho no un historiador, sino un arquitecto. Y para ello, y por eso es excepcional, de entender que necesitamos estas grandes visiones, necesitamos estos grandes soportes, necesitamos de estos insumos en los cuales uno después pueda acudir y afirmados, anclados en ellos, derivar mil temas. Yo no le hago ahora una pregunta particular a Rafael, que lo hemos hablado largamente aquí durante años, pero quiero terminar volviendo a elevar la alegría, el descanso, la paz, que cuando usted me mostró, después de haberlo conversado durante días, meses y años, la emoción que sentí, le dije, al fin tengo la posibilidad de no irme del Señor sin ver este catastro que me sirve tanto para los estudios diarios. Yo, hoy día, gracias a eso, he podido derivar mil temas que usted y yo hemos conversado, pero es algo de celebrar, es algo de imitar, es algo de incentivar a que los alumnos salgan de la monografía particular y se atrevan a estas misiones amplias, generales, globales, y sobre ellas, sobre esa gran tarea hercúlea, poder dar después el discurso historiográfico de la gran interpretación. Por eso es que, por Marcos, tanto insistimos en tener, y con todas las peripecias de las últimas horas, nos sentimos muy gratos de mundo y, mutatis mutandis, volver al lugar donde primera vez, justamente en esta facultad, en estos pasillos, usted por primera vez me dijo, y recuerdo lo que yo le dije, ese primer minuto, lo que usted me plantea puede ser su gran gloria o su gran ruina. Y hoy día, después de terminarlo, tengo la certeza y que vuelvo. Muy bien. Bueno, y entonces ya cerrando la actividad, quisiera no destacar lo importante que es la colaboración interdisciplinaria. Nosotros estamos acostumbrados a veces a trabajar en nichos muy rígidos. Eso es una tremenda pobreza. Hay que estar al día con los trabajos que están haciendo colegas en distintas disciplinas y sin duda que esto va a remecer el panorama de lo que los historiadores urbanos, los historiadores económicos, los demógrafos históricos han hecho hasta ahora sobre los temas aplicados a América Latina. Así que vamos inmediatamente a pedirte compromiso para tener tu tesis completa y todos los trabajos que se deriven de ella para hacerle la mayor publicidad, la mayor difusión, siempre, por supuesto, citando tu esfuerzo. Si hubiera sido tu director de tesis, yo no sé si hubiera apoyado tu decisión. Pero todos ahora vamos a disfrutar de tu trabajo, así que nuevamente dejamos las últimas palabras para ti y nos despediremos. Te pediremos que te quedes un ratito, así lamentablemente, para que baje la grabación y podamos hablar. Y usted cierra, es el maestro de hoy. Bueno, gracias. Nuevamente, yo creo que las palabras fueron muy generosas. Con respecto a la amplitud, bueno, lo que pasa es que yo creo que fue parte de mi ingenuidad.
Yo en ese momento no sabía el trabajo que me iba a tocar. Si yo hubiese sabido lo trabajoso que era y lo difícil, no habría hecho eso. Mi director de tesis fue más bien el que me obligó a ampliar esto. Yo quería hacer solo Sudamérica, pero él me dijo, no. Atrévete, vea por ella, y gracias al doctor José Ramón Alonso Pereira, eh, catedrático, ex catedrático de la Universidad de La Coruña, fue que, bueno, yo me atreví a venir además a Chile a hacer una estancia predoctoral y a abordar Hispanoamérica en su conjunto. Estuvo más de 6 meses insistiéndome de que ampliara a toda Hispanoamérica y yo creo que fue una buena decisión al final. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias a ti. Entonces vamos a cerrar la sesión. A ver cómo se salía de acá. Yo siempre me cuesta esto. Acá no es cierto? No, ahora. ¿Abajo? Acá. ¿En? Ahí. Y aquí se va a empezar a bajar. Para todos.